¿Por qué tiemblas? La oscuridad lo envolvía por completo. Miguel sintió que su cuerpo era solo una extensión del terror que lo rodeaba. Las sombras lo abrazaban como si fuera algo tangible, algo vivo. Su respiración se hacía más pesada con cada uno de esos segundos que pasaban. Y la casa parecía reír en su interior, una risa silenciosa, pero aterradora. Miguel trató de levantarse, pero la sensación de estar atrapado se apoderó de él. Sus piernas no respondían. Sus músculos se habían relajado por completo, como si el terror hubiera drenado toda su fuerza. El eco de la risa resonaba en su mente, haciéndole pensar que estaba perdiendo la cordura. Pero algo en su interior despertó, un destello de lucidez, tal vez una chispa de esperanza. Lo empujó a levantarse con dificultad. Necesitaba encontrar una salida. No podía rendirse. ¿Qué había sido todo eso? La figura, las voces, los ecos de Sofía. ¿Eran solo manifestaciones de su dolor? ¿O la casa lo había verdaderamente atrapado en su propia pesadilla? Con las manos temblorosas, tocó el suelo, tratando de encontrar algo, un objeto, una pista, cualquier cosa que lo ayudara a entender. Fue entonces cuando su dedo rozó algo frío y metálico. Miró hacia abajo y vio una pequeña llave en el suelo, cubierta de polvo, como si hubiera estado ahí durante años. Miguel la levantó lentamente, casi sin poder creer lo que veía. La llave parecía antigua, desgastada por el tiempo, pero tenía una sensación extraña, como si no fuera un objeto cualquiera. La clave de algo. Con esa llave en la mano, Miguel se levantó, aunque las fuerzas le fallaban. Caminó hacia la puerta, esa misma puerta que lo había conducido a este pesadillesco cuarto. Al colocar la llave en la cerradura, algo extraño ocurrió. La puerta no se abrió, pero la cerradura hizo un sonido metálico, como si hubiera girado por sí sola. La casa emitió un crujido, un sonido bajo que resonó a través de las paredes, como si la casa estuviera despertando. Con un tirón, la puerta cedió. Más allá de ella, no había nada, solo un pasillo oscuro que parecía alargarse hasta el infinito. Las luces parpadeaban a su alrededor, iluminando fragmentos de las paredes que parecían ser más antiguas de lo que deberían de ser. Miguel sintió que la presión en su pecho aumentaba, pero algo lo empujaba a continuar. Era como si el pasillo fuera a un punto de no retorno, un lugar donde la casa estaría esperándolo, una vez más. Pero antes de dar un paso, algo lo hizo detenerse. Un leve sonido, algo casi imperceptible, como el crujir de una tabla de madera bajo el peso de alguien. Miguel miró hacia el final del pasillo, donde una sombra se movía. No podía verla con claridad, pero sabía que no estaba solo. La figura o lo que sea que estaba en ella avanzaba lentamente, como si estuviera observándolo, estudiándolo. El aire se volvía más espeso con cada paso que daba. Miguel, susurró con la voz de Sofía, pero distorsionada, vacía. Miguel cerró los ojos por un momento. El miedo envolvió todo. Todo en él le decía que debía correr, que debía escapar, pero las piernas no le respondían. La sombra se acercaba más y sus ojos brillaban con una luz antinatural. No era Sofía, lo sabía, pero algo en esa figura le resultaba demasiado familiar. Algo en su presencia lo hacía sentir más perdido que nunca.
¿Es lo que realmente quiere la casa de mí?, pensó Miguel, pero antes de poder procesar la pregunta, la figura habló de nuevo. Ven a mí, Miguel. Todo está por terminar. La casa reclama lo que es suyo. Y tú eres suyo. El susurro recorrió su cuerpo como un escalofrío. Miguel dio un paso para atrás, pero la figura ya estaba demasiado cerca. La sombra lo rodeaba y la angustia se apoderó de él por completo. No podía escapar de la realidad que la casa le había impuesto. No podía escapar de sus propios recuerdos rotos, pero algo en su interior, un último abismo de lucidez, lo hizo reaccionar. Recordó la llave. Recordó que algo dentro de la casa, algo en ese pasillo, lo había llevado hasta ahí. Tal vez había una forma de detenerlo, una forma de romper el ciclo, de liberar lo que estaba ahí. En ese instante, la figura extendió la mano hacia él, tocando su rostro con un frío mortal. Miguel gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. La oscuridad lo envolvió por completo, y la sensación de ser consumido por la casa se intensificó. No puedes salir, Miguel. La voz de la sombra era clara, humana, como si la casa estuviera tomando el control de su mente. Este es tu destino. La casa no te dejará ir. No hay salida. Y entonces, algo cambió. Algo dentro de él, una fuerza que no sabía que poseía, se encendió. Con una rapidez desesperada, Miguel sacó la llave de su bolsillo y la alzó por encima de su cabeza. No sabía lo que estaba haciendo, pero el instinto le decía que esa llave tenía un propósito. El brillo de la llave se intensificó, como si estuviera absorbiendo la luz de la habitación. La figura, al ver esto, retrocedió. Un rugido de desesperación escapó de ella, pero algo la detuvo. La llave brilló con una intensidad cegadora, y con un destello de luz, la figura desapareció. La casa tembló y por algún momento el pasillo desapareció, todas esas sombras. Miguel cayó al suelo, exhausto. El peso de la oscuridad ya no lo acosaba. El pasillo estaba vacío. La casa, aunque sombría, parecía haber dejado de respirar al cuello. Había logrado algo. Había vencido algo. Pero no entendía completamente qué había sucedido. El silencio que siguió era más profundo que nunca. Miguel se quedó ahí, con la llave en la mano, sin saber si había ganado o si solo había postergado lo inevitable. Lo único que sabía era que la casa lo había dejado vivir una vez más. Pero en algún rincón de su mente, una pequeña voz le susurraba: esto no ha terminado, Miguel.